El café se enfrió en mis manos mientras esperaba que comenzara la reunión de lunes. 22 años llevaba trabajando en esa empresa, viendo crecer cada proyecto desde la semilla hasta el fruto maduro. Mis compañeros más jóvenes revisaban sus teléfonos con prisa, pero yo conocía cada cliente por su nombre, cada historia detrás de cada contrato. La sala olía a papel nuevo y ambición ajena. Cuando Carmen, mi jefa, entró con esa sonrisa que no llegaba a los ojos, supe que algo había cambiado. No me saludó como siempre, ni siquiera me miró. «Necesitamos hablar de los números del trimestre», dijo Carmen, desplegando una carpeta llena de gráficos que yo había preparado la semana anterior. Durante años, había trabajado hasta tarde para que esos informes fueran perfectos. Había sacrificado cenas familiares, domingos de descanso y hasta vacaciones para mantener a flote los proyectos más difíciles. Mis manos, que ahora temblaban ligeramente, habían tecleado miles de propuestas, habían firmado contratos que salvaron a la empresa en momentos críticos. Pero Carmen hablaba como si mi trabajo fuera invisible, como si los logros fueran de otros. «Los resultados de Teresa han sido decepcionantes», anunció frente a todos mis compañeros. La palabra cayó como una piedra en agua quieta. Decepcionantes. 22 años de madrugadas, de quedarme cuando todos se iban, de resolver crisis que nadie más sabía manejar. Sentí cómo la vergüenza me subía por el cuello como una ola caliente. Algunos colegas bajaron la mirada, incómodos. Otros sonrieron discretamente, como si hubieran estado esperando este momento. Yo permanecí inmóvil, con las manos entrelazadas sobre la mesa, respirando despacio para no quebrarme allí mismo. «Quizás es hora de que personas con ideas más frescas tomen el liderazgo», continuó Carmen, dirigiendo una sonrisa hacia Marco, el nuevo gerente de apenas 30 años. Él asintió con entusiasmo, como si no supiera que todos los contactos que manejaba habían sido cultivados por mí durante décadas. Recordé las noches que pasé enseñándole los secretos del negocio, compartiendo estrategias que había aprendido con años de experiencia. Ahora me miraba como si fuera un mueble viejo que estorbaba en una oficina moderna. Carmen siguió hablando, pero sus palabras se volvieron un murmullo lejano. Mi mente estaba en otro lugar. Pensé en mi madre, que trabajó como costurera hasta los 70 años y nunca recibió el reconocimiento que merecía. Pensé en todas las mujeres de mi generación que habían dado lo mejor de sí mismas a empresas que las desecharon cuando aparecieron versiones más jóvenes y baratas. Sentí una tristeza profunda, no solo por mí, sino por todas nosotras. Carmen terminó su discurso con una frase que se me clavó como una espina. «Esperamos que Teresa comprenda que es momento de adaptarse o considerar otras opciones». Otras opciones. Como si 22 años de lealtad fueran algo que se pudiera cambiar por opciones. Salí de esa reunión en silencio. No dije nada, no me defendí, no grité como hubiera querido. Caminé hasta mi escritorio con pasos lentos, sintiendo las miradas de curiosidad y lástima de mis compañeros. Mi oficina, que durante años había sido mi segundo hogar, de repente se sintió ajena. Los diplomas en la pared, las fotos con clientes satisfechos, los pequeños regalos que había recibido por proyectos exitosos. Todo parecía pertenecer a otra persona. Una persona que ya no existía en los ojos de Carmen. Me senté en mi silla y por primera vez en décadas no supe qué hacer. Esa noche llegué a casa más temprano de lo usual. Mi esposo notó algo diferente en mi silencio, pero no pregunté. Preparé la cena con movimientos automáticos, pensando en las palabras de Carmen, decepcionantes. La palabra resonaba en mi cabeza como un eco doloroso. Había construido mi identidad alrededor de ser buena en mi trabajo, de ser la persona confiable, la que resolvía problemas. ¿Quién era yo si no era esa mujer exitosa que había creído ser? Comí sin apetito, viendo las noticias sin escuchar realmente. Mi esposo me preguntó por mi día. Normal, mentí. Algunas heridas son demasiado frescas para compartir. No dormí esa noche.
Di vueltas en la cama recordando cada momento de humillación, cada sonrisa condescendiente, cada palabra que había sido diseñada para hacerme sentir pequeña. Pero también recordé algo más: los clientes que llamaban específicamente para hablar conmigo, que confiaban en mi experiencia, que valoraban mi trabajo. Recordé los contratos que había salvado cuando parecían perdidos, los problemas que había resuelto con una llamada. Carmen podía humillarme en una reunión, pero no podía borrar 22 años de relaciones sólidas y trabajo impecable. Cuando amaneció, había tomado una decisión. Llegué a la oficina con una calma extraña. Había pasado la noche escribiendo mentalmente una carta que nunca pensé que tendría que redactar. Me senté frente a mi computadora y comencé a escribir con una claridad que me sorprendió. Estimada Carmen, comenzó la carta. Cada palabra era precisa, elegante, sin rastro de la amargura que sentía. No mencioné la humillación del día anterior, no hablé de los años de dedicación ignorados. Simplemente comuniqué mi decisión de renunciar, efectiva e inmediatamente. Al terminar, releí la carta 3 veces. Era perfecta en su simplicidad y dignidad. Imprimí la carta en papel membretado de la empresa, una ironía que no pasó desapercibida. Mientras la impresora trabajaba, revisé mi teléfono personal, donde tenía guardados los números de mis clientes más importantes. Luis Fernández, director de una empresa constructora que había trabajado conmigo durante 15 años. María González, propietaria de una cadena de restaurantes que confiaba ciegamente en mis estrategias. Roberto Jiménez, CEO de una startup que había crecido gracias a mis contactos. Todos ellos habían construido una relación profesional conmigo, no con la empresa. Era momento de recordarles esa diferencia. La primera llamada fue a Luis. Teresa, dijo su voz familiar, qué sorpresa escucharte tan temprano. Le expliqué mi situación sin dramatismo, con la misma profesionalidad que había mantenido durante años. Su reacción fue inmediata. Carmen te humilló públicamente. Esa mujer no tiene idea de lo que está perdiendo. Luis había trabajado conmigo desde que era un pequeño contratista local. Ahora manejaba proyectos millonarios y recordaba perfectamente quién lo había ayudado a llegar hasta ahí. Donde tú vayas, yo voy, dijo sin dudar. Cancelo el contrato con ellos mañana mismo. La segunda llamada fue aún más reveladora. María González había estado esperando mi llamada. Ya me enteré de lo que pasó ayer, dijo antes de que yo pudiera explicar nada. Carmen llamó esta mañana tratando de asegurarme que todo seguiría igual. Pero yo trabajo contigo desde hace 12 años. Tú eres quien conoce mi negocio, quien entiende lo que necesito. Su lealtad me conmovió de una manera que no esperaba. Retiro mi cuenta hoy mismo, añadió, y conozco a otras 3 empresas que harán lo mismo. María no solo era una cliente, era una aliada que había estado esperando el momento correcto para demostrar su apoyo. Roberto fue el más directo de todos. Teresa, llevo años esperando que tomes esta decisión. Carmen es una incompetente que no sabe el tesoro que tiene en ti. Mi empresa vale hoy 10 veces más que cuando empezamos a trabajar juntos, y eso es gracias a tu visión y tus contactos. Su llamada duró más de 1 hora. Me habló de oportunidades, de proyectos nuevos, de la posibilidad de formar nuestra propia consultoría. Tengo 5 clientes más que se mudarían contigo sin pensarlo, me aseguró. Por primera vez en 24 horas, sonreí genuinamente. No estaba sola, no era invisible. Mi trabajo sí tenía valor. Carmen llegó a la oficina a las 10, como siempre con su café de cafetería cara y su actitud de superioridad. La vi pasar por mi escritorio sin saludar, dirigiéndose a su oficina acristalada donde podía supervisar a todos como una reina observando a sus súbditos. No sabía que en las últimas 2 horas había perdido el 30% de la cartera de clientes más rentable de la empresa. No sabía que la mujer a la que había humillado públicamente tenía más poder del que ella imaginaba. Tomé mi carta de renuncia y caminé hacia su oficina.
Toqué la puerta con la misma cortesía que había mantenido durante 22 años. Teresa, dijo Carmen sin levantar la vista de su computadora. Espero que hayas reflexionado sobre lo que hablamos ayer. Su tono era condescendiente, como si fuera una maestra regañando a una alumna problemática. Le extendí la carta sin decir una palabra. Carmen la leyó rápidamente y su expresión cambió gradualmente de sorpresa a alarma. ¿Esto es una broma?, preguntó. Efectiva inmediatamente, repetí las palabras de mi carta. No es una broma. Carmen se puso de pie, su café derramándose ligeramente sobre los papeles. No puedes hacer esto, dijo. Tenemos contratos, responsabilidades, clientes que dependen de ti. Era irónico escucharla reconocer mi valor después de humillarme públicamente. Los clientes ya han sido notificados, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Carmen palideció. ¿Qué quieres decir con que han sido notificados? Le expliqué brevemente las llamadas de la mañana, los contratos que serían cancelados, las cuentas que se trasladarían. Con cada nombre que mencioné, Carmen se hundía más en su silla. Luis Fernández, 3 millones anuales. María González, 2,5 millones. Roberto Jiménez, 4 millones en proyectos pendientes. Los números hablaban por sí solos. Esto es sabotaje, balbuceó Carmen. Esto es consecuencia, corregí. Las relaciones profesionales se construyen con respeto, no con humillaciones. Carmen intentó recuperar el control de la situación. Podemos hablar de esto, Teresa. Quizás malinterpretaste lo que dije ayer. Podemos encontrar una solución. Pero era demasiado tarde para las disculpas convenientes. 22 años de trabajo no se malinterpretan en una reunión. La humillación pública no se confunde con crítica constructiva. No hay nada que hablar, respondí. Mi decisión está tomada. Carmen se puso de pie, intentando recuperar su autoridad perdida. Si te vas así, no podrás usar referencias de esta empresa. Hablaré con otras compañías del sector. Su amenaza sonó hueca y desesperada. No necesito referencias, dije. Tengo resultados. Salí de la oficina de Carmen con una sensación de liberación que no había experimentado en años. Mis compañeros me miraban con una mezcla de admiración y terror. Algunos sabían lo que había pasado en las últimas horas. Otros solo veían a una mujer de 55 años caminando con la dignidad intacta después de enfrentar a la jefa que la había humillado. Marco, el gerente joven que había sonreído durante mi humillación, se acercó nerviosamente. Teresa, ¿podrías explicarme el sistema de gestión de clientes antes de irte? Lo miré con la misma expresión neutra que había usado con Carmen. Ya no es mi responsabilidad, dije. Las consecuencias de la lealtad perdida comenzaban a materializarse. Recogí mis cosas personales con calma deliberada. Cada objeto tenía una historia. La taza que me había regalado mi primer cliente, la planta que había cuidado durante 5 años, las fotos de eventos corporativos donde había representado a la empresa con orgullo. Algunos colegas se acercaron discretamente para despedirse. Siempre admiré tu profesionalismo, me dijo Ana, la recepcionista. Esta empresa no será la misma sin ti, añadió Carlos del departamento de contabilidad. Sus palabras me recordaron que no todos habían permanecido indiferentes a mi humillación. Había personas que sí valoraban mi trabajo, aunque no tuvieran el poder para defenderme en el momento crucial. El teléfono de Carmen sonó sin parar durante la siguiente hora. Desde mi escritorio podía ver cómo recibía cada llamada con creciente desesperación. Luis Fernández cumplió su palabra y canceló su contrato multimillonario a las 11 de la mañana. María González hizo lo mismo antes del almuerzo. Roberto Jiménez envió un correo formal terminando la relación comercial y sugiriendo que otros siguieran su ejemplo. Cada cancelación era un recordatorio de que el verdadero valor de un empleado no se mide en títulos o posiciones jerárquicas, sino en las relaciones que construye y los resultados que genera. Carmen había confundido autoridad con competencia y ahora pagaba el precio.
A las 2 de la tarde, el director general de la empresa apareció en la oficina. Era un hombre mayor que raramente bajaba de su piso ejecutivo, pero la pérdida súbita de casi 10 millones en contratos había captado su atención. Lo vi conversando intensamente con Carmen, quien gesticulaba nerviosamente mientras intentaba explicar la situación. Sus miradas ocasionales hacia mi escritorio me confirmaron que yo era el tema central de esa conversación urgente. El director me miró una vez, con una expresión que combinaba respeto y lamento. Sabía que había perdido a una empleada valiosa por la incompetencia de una supervisora mediocre. Cuando llegó la hora de irme, Carmen hizo un último intento desesperado. Se acercó a mi escritorio con una sonrisa forzada y un tono conciliador que no había usado en meses. Teresa, he estado pensando en nuestra conversación de esta mañana. Quizás podemos reconsiderar tu decisión. La empresa está dispuesta a ofrecerte un mejor paquete de compensación. Era fascinante ver cómo el dinero aparecía mágicamente cuando las consecuencias se volvían reales. Mi compensación nunca fue el problema, respondí mientras cerraba mi portafolio. El problema fue la falta de respeto, y eso no se compra con dinero. Carmen insistió con argumentos cada vez más desesperados. Piensa en tu futuro, Teresa. A nuestra edad no es fácil encontrar trabajo. Esta industria es muy competitiva. Sus palabras revelaban la mentalidad que había motivado mi humillación. La creencia de que las mujeres maduras éramos desechables, fáciles de reemplazar, demasiado desesperadas para defender nuestra dignidad. Tienes razón, dije. A nuestra edad no es fácil encontrar trabajo. Por eso es tan importante no trabajar para personas que no nos valoran. Carmen no entendió la ironía. Su miedo la había cegado a todo, excepto a la crisis financiera que se avecinaba para su departamento. Salí de la empresa a las 5 en punto, como había hecho durante 22 años, pero esta vez sin la certeza de regresar al día siguiente. La sensación era extraña, liberadora y aterrorizante al mismo tiempo. En el estacionamiento me encontré con varios clientes que habían venido a recoger documentos antes de finalizar sus contratos. Luis Fernández me esperaba junto a su auto. Teresa, me dijo, he estado pensando en nuestra conversación de esta mañana. ¿Qué te parece si montamos nuestra propia consultora? Tengo el capital inicial y tú tienes la experiencia y los contactos. Su propuesta no era impulsiva. Había estado considerando esta posibilidad durante años. María González se unió a nuestra conversación improvisada en el estacionamiento. Yo también estoy interesada en esa idea, dijo. Podríamos ser socios fundadores. Imagínate, una consultora dirigida por personas que realmente entienden el negocio, no por gerentes que solo saben hacer presentaciones bonitas. Roberto llegó pocos minutos después, como si hubiera sido convocado por alguna fuerza invisible. La conversación se volvió cada vez más concreta. Oficina, estructura legal, división de responsabilidades. En menos de una hora habíamos esbozado un plan de negocio que podría cambiar nuestras vidas. Mi humillación se estaba transformando en oportunidad. Esa noche, por primera vez en semanas, cené con apetito. Le conté a mi esposo todo lo que había pasado. La humillación de ayer, la decisión de esta mañana, las llamadas a los clientes, la conversación en el estacionamiento. Él me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sonriendo cuando llegué a la parte de las cancelaciones masivas. Estoy orgulloso de ti, dijo finalmente. Llevaba años esperando que te defendieras. Su apoyo me confirmó que había tomado la decisión correcta. No era solo una reacción emocional. Era un paso necesario hacia el respeto propio que había perdido gradualmente en los últimos años. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas, reuniones y decisiones legales. Luis había contactado a un abogado especializado en creación de empresas. María había encontrado una oficina perfecta en el centro de la ciudad. Roberto había preparado una lista de clientes potenciales que incluía a varias empresas insatisfechas
con sus consultoras actuales. Mi red de contactos, construida a lo largo de más de 2 décadas, se activó de maneras que no había anticipado. Personas que no sabían de mi situación me llamaban para ofrecer apoyo, colaboraciones, referencias. El ecosistema profesional es más pequeño de lo que parece y las noticias viajan rápido. Carmen intentó contactarme varias veces durante esa primera semana. Sus mensajes evolucionaron de autoritarios a suplicantes. Primero amenazó con consecuencias legales por robo de clientes. Luego ofreció condiciones cada vez más generosas para que regresara. Finalmente, reconoció que había cometido un error y pidió una oportunidad para enmendarlo. No respondí ninguno de sus mensajes. Había aprendido que algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así. La confianza rota no se repara con disculpas tardías o compensaciones desesperadas. El daño a mi dignidad profesional había sido público. Las consecuencias también debían serlo. La nueva empresa se formalizó un mes después de mi renuncia. Fernández González Jiménez Consultores tenía un nombre que reflejaba la asociación genuina entre personas que se respetaban mutuamente. Yo no quise que mi nombre apareciera en el título, pero sí acepté ser socia fundadora y directora de relaciones corporativas. Era el puesto que siempre había merecido en una empresa donde mi experiencia era valorada, no cuestionada. Nuestro primer cliente fue una corporación internacional que había trabajado conmigo años atrás y que se enteró de mi nueva situación a través de la red profesional. La antigua empresa de Carmen comenzó a sufrir las consecuencias de la pérdida masiva de clientes. Según me contaron excolegas que mantenían contacto conmigo, habían tenido que despedir a 3 empleados y cancelar la expansión que tenían planeada para el siguiente año. Marco, el gerente joven que había sonreído durante mi humillación, renunció después de 2 meses, intentando manejar clientes que no conocía y sistemas que no entendía. Carmen fue degradada de su posición y asignada a un rol administrativo sin personal a cargo. La ironía era que ahora ella experimentaba la invisibilidad y la falta de respeto que había impuesto sobre mí. 6 meses después de mi renuncia, nuestra consultora había crecido a 8 empleados y manejaba contratos por valor de 15 millones anuales. Habíamos superado los ingresos que yo generaba en mi trabajo anterior y, lo más importante, habíamos creado un ambiente laboral basado en el respeto mutuo y el reconocimiento del mérito. Cada empleado sabía que su trabajo era valorado, que sus ideas eran escuchadas, que su experiencia era respetada. Era el tipo de empresa donde me hubiera gustado trabajar durante todos esos años en los que acepté ser invisible. Un día, mientras revisaba propuestas en mi nueva oficina, recibí una llamada inesperada. Era el director general de mi antigua empresa. Teresa, dijo con un tono formal pero respetuoso. Sé que esto puede sonar extraño, pero me gustaría hablar contigo sobre una posible colaboración entre nuestras empresas. La ironía era deliciosa. La compañía que me había humillado ahora quería trabajar conmigo como igual, como socia comercial. Te escucho, dije, curiosa por ver hasta dónde llegaría su propuesta. Su oferta era generosa, pero más importante era el reconocimiento implícito de que habían cometido un error estratégico al permitir mi salida. No acepté la propuesta de colaboración, no por venganza, sino porque había aprendido que algunas relaciones, una vez dañadas, no pueden repararse completamente. Mi nueva empresa tenía su propio rumbo, sus propios valores, su propia cultura de respeto. No necesitábamos asociarnos con organizaciones que habían demostrado no compartir esos valores. Aprecio la oferta, le dije al director, pero creo que nuestros caminos van en direcciones diferentes. Fue una conversación cordial pero firme. Había aprendido a decir no sin culpa, a establecer límites sin explicaciones exhaustivas. Al año de mi renuncia, fui invitada a dar una conferencia sobre liderazgo femenino en la segunda mitad de la carrera, en el Congreso Anual de mi industria.
Era irónico estar en el pódium hablando sobre empoderamiento profesional después de haber sido humillada públicamente por defender mi dignidad. Pero quizás esa era precisamente la razón por la que mi historia resonaba con tantas mujeres en la audiencia. Hablé sobre la importancia de conocer nuestro valor, de construir relaciones profesionales sólidas, de no aceptar la invisibilidad como precio de la estabilidad laboral. Muchas se acercaron después para compartir sus propias experiencias de humillación y renacimiento profesional. Ahora, cuando recuerdo aquella reunión de lunes donde Carmen me humilló frente a mis colegas, no siento amargura sino gratitud. Fue el momento que necesitaba para despertar, para recordar mi valor, para tomar las decisiones que había postergado por miedo y comodidad. Carmen me hizo un favor sin saberlo. Me obligó a enfrentar la realidad de que estaba desperdiciando mi talento en un lugar que no me valoraba. A veces las humillaciones son regalos disfrazados, oportunidades para redescubrir nuestra fuerza. No lloré por lo que perdí, celebré lo que encontré, mi dignidad, mi valor, mi libertad. Y eso nadie me lo podrá quitar nunca. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.